Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el 12º domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio del domingo pasado, Jesús envió a sus apóstoles a llevar la buena nueva de la presencia amorosa de Dios entre los hombres. Tendrán que afrontar rechazos, persecuciones, calumnias. Este domingo escuchamos una exhortación fuerte de Jesús. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Recordemos que el emperador romano Diocleciano, del año 81 al 96 después de Cristo, se hizo erigir estatuas en su honor y exigía a sus súbditos que le rindieran veneración como a un dios. Todo aquel que se rehusaba era ajusticiado o exiliado. En este ambiente escribe Mateo su evangelio y al notar el temor de los conversos al cristianismo, desea animar a las comunidades y les recuerda las palabras de Jesús ante cualquier dificultad y ante las persecuciones que sus seguidores deberían soportar. La vida en este mundo es corta y pasajera. No se debe temer al que mata el cuerpo. El temor debe ser hacia aquel que puede matar el alma. Recordemos que Jesús no promete buenos tiempos a sus seguidores. Más bien, les habla de persecuciones. Incluso en las enseñanzas de Jesús, la persecución es motivo de bienaventuranza. Desea que se mantengan firmes. Dichosos serán ustedes cuando los ultrajen y los persigan, fieles a su persona y a su mensaje. Deben vivir sin temores, de una manera libre. Jesús sabe que el miedo paraliza, estanca, destruye. De allí que desea que a pesar de las situaciones difíciles por las que pasarán sus discípulos, deben vivir sin miedo. El miedo se apodera de nosotros cuando permitimos que crezca la desconfianza en nuestros corazones. Este miedo es el problema del ser humano y solo nos libramos de él si arriesgamos nuestra vida en un Dios que busca nuestro bien. Eso veía Jesús, de allí que se dedique a despertar la confianza en los discípulos. Eso debemos impulsar como cristianos, por la importancia de que el Evangelio debe ser proclamado en todas las circunstancias, ya que el Evangelio libera. El cristiano ha de vivir en libertad. El cristiano no debe dejar de propagar el mensaje por ningún motivo. Qué gran testimonio tenemos en nuestros hermanos, los cristianos de los primeros siglos, cuando el Imperio Romano, que ha sido el más totalitario de los gobiernos que conoce la historia, trató de detener la difusión del cristianismo, decretando la muerte de quienes se declaraban cristianos. Pero se encontró con algo no previsto, que los cristianos no temían la muerte corporal y que cuando más los perseguían, más se difundían. Observando este fenómeno, se acuñó esta famosa frase: la sangre de mártires es semilla de cristianos. Hermanos, vivimos tiempos de incertidumbre, de zozobra a nivel social. La guerra, la inseguridad y la violencia, no vemos por dónde se pueda apaciguar. En algunos lugares, gobiernos que tratan de apagar la fe de los cristianos. La corrupción e impunidad se dejan ver y sentir. De allí que crezca la incertidumbre
y no se vea para el cristiano un futuro halagador. Como cristianos, desde luego, no somos ingenuos. No nos hacemos ilusiones sobre la situación del mundo. La fe no nos lleva a la ingenuidad. Conocemos la fuerza del mal, pero nuestra fe en Dios sí nos ayuda a recordar que nuestro mundo no está abandonado a su desgracia. Esta fe en Dios debe conducirnos a afrontar riesgos y a aceptar sacrificios para ser fieles a una persona, Jesús, y a un mensaje que se nos envía a compartir. Lo propio de todo creyente no es la cobardía y la resignación, sino la audacia y la creatividad para vivir su misión de la mejor manera. La confianza en Dios debe conducirnos a predicar su palabra y a tener paciencia, que es el arte de resistir el mal sin renunciar a la propia dignidad. Los antiguos le daban a la paciencia el significado de permanecer en pie, soportando el mal cada día. Esa es la actitud que debemos de tener cada cristiano que confiamos en Dios. Predicar y tener paciencia. Hermanos, somos conscientes de que son muchos los miedos que hacen sufrir a las personas. El miedo hace mucho daño, ya que allí donde crece el miedo, se pierde de vista a Dios y se deja ver la bondad que existe en cada persona. La vida se apaga, la alegría desaparece, el sentido de la existencia se pierde. Recordemos que una comunidad que sigue a Jesús debe ser un lugar donde las personas vivan libres, sin miedos, ya que su confianza estará puesta en Dios. No podemos olvidar ese grito que Jesús nos sigue dando. No tengan miedo. Las dificultades y problemas las tenemos y las seguiremos teniendo, pero como cristianos debemos vivir libres de miedos y con una confianza plena en Dios, teniendo bien claro estas dos razones que Jesús nos da en su Evangelio. Primera, Jesús nos da a entender que si bien la justicia tarda, la verdad siempre llega. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Que por cierto, esto es una manera de que se haga justicia. Segunda, Dios y el mismo Jesús velan por los discípulos, es decir, no estamos solos. Hay quien se preocupa por nosotros, nos ama y está atento a lo que nos pueda suceder. Si Dios cuida de algo tan pequeño como un pajarillo, con mayor razón está al pendiente de nosotros. A la agresión que desfigura a los discípulos corresponde la atención extrema de Dios, que procura su cuidado hasta los más mínimos detalles. Por tanto, aunque el miedo sea real y quienes pretenden beneficiarse de él también abunden, los discípulos no tenemos que ser miedosos. Pensemos, hermanos, ¿tenemos miedos? ¿Cuáles son los miedos que no me dejan vivir y compartir el mensaje del Evangelio? ¿Acaso las burlas, las críticas, la pérdida de un trabajo, el rechazo? ¿Qué nos falta para hacer desaparecer los miedos? Por 3 veces Jesús nos ha repetido en su Evangelio:
No tengan miedo, no teman a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Por lo tanto, no tengamos miedo. Una gran fe en Dios y una confianza en su palabra pueden y deben ahuyentar de nuestra alma todos los miedos, porque el miedo nos impedirá que proclamemos el Evangelio con todas sus exigencias. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz domingo para todos!